Es interesantemente cierto que más de un lugar del mundo se ha disputado y se sigue disputando, como lo podemos confirmar en las interminables discusiones y comentarios de muchos videos o foros, el origen de este fruto y de esta bebida. Más allá de las identidades y nacionalismos incandescentes, trataremos aquí de averiguarlo y, si se puede, establecer la verdad, no en base a dichos y entredichos, sino en los datos de las investigaciones rigurosas que del tema se han hecho. Primero, el cacaotero o cacao, teobroma en griego sería alimento de los dioses, es un árbol americano cuyo origen específico es el núcleo de este video, que requiere de climas húmedos y calurosos, mide 7 metros si es cultivado y sobrepasa los 20 metros en la naturaleza. El fruto es una baya grande y ovalada, carnosa, cuya coloración tiende del amarillo al púrpura, consta de entre 30 y 40 semillas incrustadas en una pulpa. En las culturas precolombinas su consumo tenía connotaciones rituales, además de fines medicinales, y se sabe que mayas y aztecas utilizaban sus semillas como monedas. Por mucho tiempo se ha tenido a México y a Mesoamérica como el origen del cacao, a pesar de muy pocas voces disidentes de cronistas e historiadores que propugnaban su origen sudamericano. Sin embargo, no se habían desarrollado estudios más profundos y concluyentes que avalaran la segunda teoría. Pero ¿cuáles son los indicios y argumentos que llevaron a pensar que México y lo que se conoce como Mesoamérica es la cuna del cacao? ¿Por qué se creyó tantos años esto? Pues hay una suma de méritos y constataciones que han hecho prevalecer la creencia del origen mexicano del cacao. El cacao se conoce primero en Europa por México. Fue Cortés quien lo introdujo y populariza en Europa en 1528. Pero el primer cargamento propiamente comercial llegó a España en 1585. Se cuenta que Hernán Cortés había tomado en copas de oro en unos banquetes organizados por Moctezuma II en su honor, claro, una bebida algo diferente a la actual. En aquella parte de América, las primeras evidencias de domesticación, es decir, cultivo y adecuación, y de uso del cacao se hallan en la cultura olmeca hace aproximadamente 3500 años. Otra razón aún más interesante tiene que ver con la narrativa mitológica, pues los aztecas remontaron el primer origen del cacao a su dios Quetzalcóatl, el fundador del mundo y el que hace esta donación a la humanidad, y que tiene un correlato maya en el dios Cuculcán. También es cierto que México, a diferencia de los países sudamericanos, ha empleado de manera más diversa, intensa y extensa el cacao como ingrediente e insumo de su reconocida gastronomía. Quizá el factor más determinante tiene que ver con las etimologías de las palabras cacao y chocolate. Cacao es un nombre mixtezoque de los olmecas que proviene a su vez del maya yucateca cac, amargo, y cap, jugo. El chocolate es el producto más famoso que se elabora con el cacao, y su nombre proviene del náhuatl, chocolatl, choco, amargo, y latl, agua. Pero actualmente, los estudios biogenéticos y arqueológicos han determinado el origen amazónico del fruto. Los estudios genéticos han determinado que en la Alta Amazonía se encuentra el centro de diversidad genética, es decir, el centro de origen del fruto. Y los hallazgos de las averiguaciones arqueológicas exponen el uso y consumo de este fruto en culturas de Sudamérica hace más de 5000 años, mucho antes que en Mesoamérica. Pero muy seguramente usted se estará preguntando, ¿cómo llegó de la Amazonía a México y a Centroamérica? La respuesta no es conclusiva, aunque las características de la semilla, las distancias y los impedimentos geográficos que median, como la cordillera de los Andes y el Golfo de Urabá, hacen altamente improbable la hipótesis de una propagación natural. Es más factible que haya sido transportado por intercambio y comercio entre ambos lados del Istmo, trasladándose gradualmente hacia más al norte de Centroamérica, donde se domesticó y aprovechó intensamente. Muchas veces también entre esos países amazónicos prima un orgullo patriotero, no solamente entre sus ciudadanos, sino entre gobiernos, cuando se dice una verdad a medias, como que el cacao es de tal o cual país exclusivamente y no de otro, lo que resulta poco razonable, puesto que, una vez identificada la génesis del cacao en la cuenca alta amazónica, 1. Es imposible y absurdo determinar dónde estrictamente germinó la primera semilla. 2.
La aparición del cacao precede milenios a la formación de los actuales países. Y 3. Las fronteras y los límites son siempre artificiales y arbitrarios en la medida que son el resultado de guerras, pactos, componendas y acuerdos en los últimos 2 siglos. Toda especie tiene un centro genético de origen, pero no se rige por nacionalidades. Es cómico imaginar a las semillas de cacao tratando de no traspasar ciertos puntos y diciendo, caramba, me estoy pasando de los límites, porque en el siglo XX o XXI va a existir un país llamado Ecuador y no quiero ser de otro país, o va a existir el Perú y no quiero pasar estos límites porque quiero ser peruano, o quiero ser colombiano y no venezolano, o viceversa, etc. Esto nada tiene que ver con las probables ventajas, cualidades o virtudes que respecto al cacao tenga un país en relación a sus vecinos. Ya estemos hablando de premios, menciones o categorías, o de datos y récords objetivamente comprobables. Por ejemplo, México ha adaptado mejor que otros países al cacao como insumo de su gastronomía, o que Brasil y Ecuador sean en América notoriamente los mayores productores y exportadores, o que Ecuador y Perú tengan la mayor cantidad de variedades. En estos 2 últimos países se han realizado los estudios arqueológicos más amplios y concluyentes que han determinado la antigüedad de la domesticación y el uso de este fruto en América. En Ecuador resaltan los estudios de Francisco Valdés y otros equipos de investigación a orillas del río Chinchipe en Zamora, en la cultura Mayo-Chinchipe, que determinan una antigüedad del uso y el consumo del cacao hace más de 5.500 años. En el 2013, en el tercer encuentro internacional de arqueología amazónica en Quito, arqueólogos franceses y ecuatorianos expusieron las evidencias de estos hallazgos, lo que desplaza las dataciones más antiguas hechas en México. En Perú, como parte de un estudio más complejo en Monte Grande, Jaén, el arqueólogo Quirino Olivera halló rastros y vestigios en cerámica de la domesticación y el consumo de este grano hace más de 5.000 años. Este hallazgo ha sido divulgado en múltiples investigaciones especializadas. Además, podemos citar innumerables datos para concluir que, independientemente de su origen, le debemos a otros pueblos y personas lo que son el cacao y el chocolate actualmente. Por ejemplo, sin Europa y el azúcar, el chocolate no sería lo que conocemos actualmente. Ya en el siglo XVIII, Juan de la Mata emplea el cacao como ingrediente para hacer dulces secos, lo que consta en su libro Arte de Repostería, y hay quienes le atribuyen ser el inventor del mousse de chocolate. En 1828 el holandés Conrad van Houten inventó el sistema que separaba la manteca del cacao para crear el famoso chocolate sólido. 50 años después, el chocolatero suizo Daniel Peter añadió leche en polvo a la mezcla y vendió luego a su vecino Henry Nestlé la fórmula. Es África y no América el continente que más produce y exporta cacao, siendo Costa de Marfil el mayor productor en el mundo con un 40%. En conclusión, la Amazonía es la cuna del cacao. En Mesoamérica se forjan sus nombres y una fuerte identidad. Europa convierte al chocolate en un manjar olímpico de múltiples presentaciones. Finalmente, son un patrimonio universal que trascienden patriotismos y riñas obtusas. El cacao es un superalimento de los dioses.